Buenas, en este vídeo vamos a hablar sobre los contratos de apertura de crédito, que son un tipo de contrato bancario, aunque eso sí, antes de nada pues me gustaría empezar comentando brevemente el por qué he escogido este tema. Y es que bueno, en la actualidad han sido bastante comentadas las denominadas tarjetas revolving, que yo desconocía hasta entonces su significado, pero que a grandes rasgos son un tipo de tarjeta de crédito caracterizada porque se pueden realizar todo tipo de compras, disposiciones en efectivo u operaciones de análogas y después ir pagando poco a poco a plazos. Entonces, en este sentido, aparentemente, pues supondría una ventaja para el cliente en cuanto es él quien va a decidir qué cantidad ha de pagar periódicamente. Además, suele pagarse una cuota fija que se caracteriza precisamente por ser baja. Pero ¿qué ocurre? Que en la práctica, sin embargo, lo que ha ocurrido es que estas tarjetas se han convertido en microcréditos y entonces de esta forma el interés que se aplicaba sobre ellas era bastante alto. Estamos hablando que incluso se llegó a rozar el 20 y el 30%. Entonces, de esta forma, sí, la cuota a pagar es baja, pero el interés es bastante alto, esto se traduce en que la deuda al final se acaba alargando indefinidamente y es por ello que finalmente el Tribunal Supremo ha concluido que se trata de una tarjeta abusiva y precisamente ha destacado su falta de transparencia. Entonces, bueno, ya centrándonos en el tema inicial que nos ocupa, que son los contratos de apertura de crédito, lo primero que vamos a decir, es que en la práctica realmente siempre se tiende a confundir los contratos de apertura de crédito con respecto a los contratos de préstamo y es por ello que vamos a definir cada uno de ellos. Bien, los contratos de apertura de crédito, realmente la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo entiende que son una forma evolucionada de los préstamos, ¿no? Y bueno, realmente es un contrato atípico que se caracteriza porque la entidad bancaria, que es a la que vamos a llamar acreditante, pone a disposición pone a disposición del cliente, que es el que se denomina acreditado, una suma de dinero que ya ha sido previamente pactado. Entonces, de esta forma, el acreditado pues va a ir disponiendo de esta cantidad de dinero de forma evolucionada y discontinua según lo vaya necesitando y además se caracteriza porque únicamente va a abonar los intereses por las cantidades realmente dispuestas. Y sin embargo, los contratos de préstamos son contratos reales que simplemente el prestamista en el momento de su concesión no va a poner en disposición del cliente una suma de dinero previamente pactada. No, en este caso va a consistir en la entrega de su totalidad. Entonces, ya entendiendo la diferencia de lo anteriormente expuesto, pues destacamos que ese interés del que hemos hablado antes puede ser de tres formas, ¿no? Ese tipo de interés puede ser simple, puede ser variable en función del índice negociado por el banco o puede ser mixto, que combina estos dos sistemas. Bien, una vez entendida los conceptos, vamos a realmente focalizar el tema en el desarrollo del contrato, pero eso sí, básicamente nos vamos a centrar en dos momentos que yo creo que son los más relevantes, que son el momento de la formalización del contrato y el momento de la conclusión del mismo. Entonces, con respecto al momento de la formalización del contrato, bien, la formalización del contrato se instrumentaliza a través de la póliza, que no deja de ser un documento en el cual pues quedan recogidos todos los pactos a los que han llegado las partes, ¿no?, sobre el contrato y que además tiene como función principal la de robustecer la prueba. Y luego sí que es cierto que esto es muy importante, se produce aquí la intervención siempre del federatario público. Y luego, por otro lado, con respecto a la conclusión del contrato, normalmente el contrato realmente termina o concluye cuando se cumple la obligación por parte del acreditado a entregar la cantidad de dinero que sería el saldo que en su caso pues resulta su cargo. Pero no siempre ocurre así, es decir, en la práctica pues vemos como en determinadas ocasiones la entidad bancaria por su parte lo que hace es provocar un desistimiento unilateral e incluso aquí sí que es cierto que asume una gran importancia los denominados pactos de liquidez, los cuales van a significar que la entidad bancaria por sí sola pueda determinar sin intervención del deudor, ¿vale?, la cantidad adeudada una vez haya producido el impago del préstamo o en este caso del crédito. Bien, y una vez ya entendidas estas fases, sí que me gustaría comentar para finalizar
pues que existen dos tipos de contrato de apertura de crédito. Por un lado los simples y por otro los contratos en cuenta corriente. Entonces los simples simplemente se caracterizan porque se concede al acreditado el derecho de disponer una sola vez, ya sea en un acto o en varios actos, de la disponibilidad del crédito. Pero sin embargo, en los contratos de apertura de crédito en cuenta corriente, ya el acreditado, ¿vale?, permite al acreditado pues la realización de sucesivas disposiciones y reintegros durante la vida del crédito, siempre y cuando ésta no excede pues de los límites máximos que han sido inicialmente pactados, ¿no? Y en este sentido sí que tenemos pues que entender que esta ha sido realmente la forma de apertura de crédito más utilizada en la práctica. Y bueno, hasta aquí este vídeo, y me gustaría pues destacar que el contrato de apertura de crédito al final es una forma bastante evolucionada, como ya hemos comentado, del contrato de préstamo, y a grandes rasgos viene a significar todo lo anteriormente comentado.